yo creo que tiene que ser una aventura que tiene que aprovechar al 100% para poder conseguir lo que puede llegar a ser este nadador, que creo que es un nadador de muchísimo nivel, mucho talento. Indirectamente también me imagino que para el resto del grupo que tienes aquí, tener un compañero con el que compite, en el que viene a competir con el Sabadell aquí a España, tener un compañero que está en lo que podríamos hablar ahora mismo, la meca de la natación, porque Bob Bowman ha sido el padre deportivo de quien ha sido. Me imagino que también es un aliciente extra, ¿no? Que al final también eso genera inercias muy buenas, no solamente para un nadador, sino para los que le rodean. Sí, aparte Bob está entrando en una nueva aventura también en LSU, donde está creando un equipo muy joven, en el cual yo creo que van a sacar buenos talentos y de cara a Tokio resultados deportivos excelentes. Y si él puede aprovecharse de este entramado deportivo, yo creo que puede ser un grandísimo proyecto para Tokio 2020. Hablando de una manera un poquito más general, más global, saliendo un poquito del ámbito, ¿es este ciclo que viene? ¿Qué esperas? ¿Qué deseas a nivel deportivo y sobre todo a nivel del equipo que nos pueda estar representando? Sobre todo los chavales que vemos en el agua, algunos ya pues un presente, algunos que son de futuro, pero obviamente hay que hacer un trabajo con ellos. Y en la 5, Judith Torres del Granollers en la 6, Alexandra Sánchez de las Escuevas en la 7 y en la calle 8, Paula González del Club Natació San Andreu. Son las 8, perdón, nadadoras que están en esta serie 500. Camino de los 200 metros, 2:10:89 es ahora Aroa Silva quien encabeza esta segunda serie, la nadadora del Manuel Llaneza, año 2002, la más jovencita en esta serie. Ella viene ya con un tiempo de 17:11:72 en piscina corta. Vamos a ver si es capaz de mejorar los 17 minutos, quizás sea un objetivo posible para esta nadadora, una prueba en la que es una muy buena especialista pese a su juventud. Y esos silbidos que oyen ustedes son precisamente los de Xavi Torrellardona. La posición de los nadadores y entrenadores del Club Natació Sabadell está justo detrás de nuestra posición de comentaristas, y como comentábamos antes, hay presencia de la Sabadell en la calle número 5 a cargo de Claudia Pérez. De ahí que oigamos las indicaciones de Xavi Torrellardona.
Ya camino de los 400 metros. Vale, vamos ya por estos 400 metros. Ahora Silva en primera posición, encabezando y buscando esa barrera de los 17 minutos. Sería una excelente marca para ella. Recordar que en esta categoría de edad, en la de 14 años, la de 2002, todavía no hay marca nacional de edades para esta edad, a los 14 años. Vamos a estar atentos al siguiente pase por los 50, que sería una referencia clara de las posibilidades de Aroa Silva de bajar de los 17 minutos. Tener posibilidades, si se vaya por encima de los 8.30, muy complicado se le pondría a Aroa Silva. De momento parece que va a un buen ritmo, 8.24.92 en el ecuador de la prueba, 750 metros para Aroa Silva. Y esto pinta, pero que muy bien, para conseguir rebajar esos 17 minutos, incluso con cierta holgura. ...8.59.59 es el pase en el 800 para ella.
Vamos, habrá que ver la Aroa en el 800, porque la mejor marca nacional en 800 está en 8:43. 8:43:12. La marca que tiene María Vilas en esa categoría de 14. Con la mejor marca de Jimena Pérez de 16:20 en piscina larga. Cerquita de ella 16:23 Erika Villacija. Erika, que estuvo en los Juegos Olímpicos en las pruebas de aguas abiertas en los 10 kilómetros y que parece que ya está finalizando esa transición hacia las aguas abiertas, incluso consiguiendo un diploma olímpico más que valioso en esta prueba.
Camino de los 1000 metros ya Paula Goyanes en esta tercera serie de 2500 libre. Recordemos el 5.27 de los 500. 5.27 de los 500 y aquí ahora 11.01. 5.34 en estos segundos 500 metros. Parece que incrementa un poco la frecuencia en esa calle número 4, Paula Goyanes, buscando sacar un poquito más el batido de pies a la nadadora del Galaico. Y la que está apretando de lo lindo es Margarita Domínguez, que está ya en segunda posición, haciendo esa prueba de menos a más. ...300 metros para el final de estos 1500. Vamos a ver si es capaz de mejorar esa marca que trae en inscripción de 16:40:88. Según el ritmo que ha marcado en el segundo 500, podríamos estar hablando de una marca alrededor de los 16:35. Si mantiene ese ritmo, si lo mejora, pues incluso acercarse al 16:30. 7 segundos de diferencia del primer al segundo 500. ...14:23 en los 1300... ...23:89...
Hasta últimos 100 metros para Paula Goyanes. Y parece que sí va a mejorar esa marca de 16.40 que traída como marca acreditada. Mira que está que venía con 16.51 y también le va a pegar un pellizquito bueno a su marca de inscripción. Ahí está, últimos 50 metros ya en esta tercera serie de 2.500 libre. Paula Goyanes primera posición, seguida de Margarita Domínguez. Isabel Artigues tercera, Yane de la Fuente en cuarta posición. Metros finales y la llegada 16.36. Pues sí, cerquita estuvo la marca antes, 16. Y vamos allá con la última de las series de los 1500 metros libre. Veíamos ahí la presentación de las 10 nadadoras, nombres importantes, nombres ilustres también, como es el caso de Erika Villacica, de la que hablábamos hace unos instantes. Jimena Pérez, que acredita la mejor marca de inscripción. Jimena Pérez, que recordarán ustedes que hizo la marca mínima para los Juegos Olímpicos, pero que al haber ya dos nadadoras ya clasificadas en esa el 2016. Aquí bajas dos bajas importantes, la de Mireia Belmonte y María Vilas, que venían inscritas en esta prueba de 1500 y que al final no estarán en esta prueba. Mireia, de hecho, ya ha confirmado que no va a estar en ninguna de las pruebas de esta competición. Hablábamos de la ausencia de Mireia para toda la competición. Lo que sí sabemos es que María Vilas está aquí en Sabadell. No sabemos si es una decisión puramente técnica y la veremos en otras pruebas, o si hay alguna incidencia al respecto, pero nos informaremos y enseguida que tengamos noticias se las contaremos. Vamos ya al 150. Encabeza Paula Reis de la calle número 6 en estos compases iniciales.
4 nadadoras muy parejas entre las calles 3 y 6, Judith Navarro, Jimena Pérez, Erika Villaécija, Paula Ruiz. En la parte superior de la imagen, calle 8, se ve con muchas ganas Beatriz Cons del Galaico. Cinco, 6 nadadoras en 2-6. Aprovechando la estrella de Beatriz Águeda, vemos a Marta Garzón en la 9, que se ha enganchado a la nadadora del Galaico, que está en la calle 8. Año 2001, la más joven, Andrea Galisteo, la nadadora de la canoe. Vamos ahí viendo ya camino a los 300 metros. Siguen esas 5 callos, esas 5 calles. Y se pone por delante en la calle número 8 Beatriz Águeda, 3:10:37. Pues relativa sorpresa hasta el momento, la valentía con la que ha empezado la prueba Beatriz Águeda en esa calle lateral, mientras que las calles centrales pues están dando, parece una prueba un poquito más táctica que otra cosa, las 4 nadadoras de las calles 3, 4, 5 y 6, y eso lo está aprovechando hasta el momento Beatriz Águeda para intentar tirar un poquito, aunque luego hay que mantener el ritmo sin duda. Hablamos de la nadadora más joven de esta prueba, en la calle número 7 es Andrea Galisteo, como decíamos, del año 2001. Ha nadado en 16:48 en piscina larga. Parece que Pablo Ruiz le está costando un poquito mantener ese ritmo que imprime en las calles centrales. Jimena Pérez, Erika Villaécija y Judith Navarro, también Beatriz del Galaico, Beatriz Cons. $5:20. 5:20:24. El paso de los 500. $5:52 al 550. 5:20. Las nadadoras encabezan la prueba de momento. Beatriz Cons, Jimena Pérez, Erika Villaécija. Vamos a ver si hay cambios en estos 500 metros o si se mantiene la tónica de esta serie. Serie final de los 1500 libre femenino. Bueno, pues sigue habiendo relativa sorpresa hasta los 550 con Beatriz Cons del Galaico, ahora del año 2000.
Y vamos a ver, porque parece de momento una prueba muy táctica, estos 1500, los nombres importantes, pues nadando a la par, tanto Paula como Erika como Judith. Paula se ha quedado un poquito más atrás. Podríamos tener relativa sorpresa si se mantiene la situación de carrera, porque sigue marchándose Beatriz en la parte superior de las imágenes. Está apretando, aunque vemos como aumenta un poquito la frecuencia Erika Villaécija. Imaginamos que las tres nadadoras de las calles 3, 4 y 5 son conscientes de que llevan una nadadora en la parte superior, pero sigue incrementando la ventaja, ya más de 2 segundos entre la primera y segunda clasificada. Ahora sí parece que Erika Villaécija se ha dado cuenta de la situación de carrera. Y lo más probable es que si pega un tirón se lleve a Jimena por detrás. La que parece que va un poquito más con más dificultades, Judith Navarro del San Andreu. Pero aún queda mucho por decir. 8:32:67 es el pase de Beatriz en estos 800 metros, casi 3 segundos de ventaja ya sobre Erika Villaécija y Jimena Pérez en estos 800. Y la que ha hecho el cambio en estos, a partir del 500, la que ha hecho el cambio ha sido Beatriz. Y mucho tendrán que cambiar tanto Jimena como Erika si quieren empezar a recortar esa distancia. Nacida en el año 2000. Ahí está, ahora sí, ahora tira Erika, deja a Jimena atrás y se va a por Beatriz Cons. Ha pegado el cambio ahora en los 800, aumenta frecuencia. Se ha dado cuenta también Jimena, saca un poquito los pies después de cada viraje. Es que no podían esperar más porque ya les había sacado casi 3 segundos de ventaja. $10:40 el pase por los 1000 metros. Pues vamos a empezar a mirar la tabla de récords y en este caso de las mejores marcas. Decía yo que vamos a empezar a mirar las marcas, las mejores marcas por edad, porque la de 16 años, que es Beatriz Cons, está en 16:05:72 y ese 10:40 nos
da a entender que podíamos tener posibilidades de ver la primera mejor marca. Vemos ahí al fondo a sus compañeros de entrenamiento animándola. Erika Villaécija recorta, pero muy poquito a poco la distancia respecto a Beatriz Cons, y la que parece que se pone detrás de Erika, pero no es capaz de superarla, es Jimena Pérez. Están ahora del año 2016 añitos, buscando batir esa plusmarca de edades. Una plusmarca que está en manos de María Vilas desde el año 2012, así que ya tiene unos añitos, lo saben sus entrenadores, lo saben sus compañeros, manos arriba para animar y empujar los últimos 300 metros. Va a estar muy cerquita, muy cerquita. Muerdita por arriba o por abajo, pero va a estar rondando esa marca. Recordamos, 16.05.72 en poder de María Vilas desde el año 2012. Viraje para ella en primera posición, sigue manteniendo esa ventaja. Un poquito es Jimena Pérez, la que ya está descartada para el podium, es Judith Navarro. Y qué valiente ha sido Beatriz, ha salido fuerte desde el principio, ha marcado distancia a partir del 500 al 800 y de momento las cosas no cambian. Últimos 200 metros, 13.55, 54, tendría que acabar en 2.10. Tendría que acabar en 2.10. Va Jimena por Erika ahora. Va Jimena por Erika. Vemos cómo Jimena ha esperado el último 200 y no sabemos si Jimena es consciente que lleva por arriba en la calle 9 a Beatriz, en la calle 8 a Beatriz Cons. Igual a medida que se vaya acercando, que vaya superando a Erika, la ve al fondo, no sé yo si le va a dar tiempo a recortar suficientemente. Vamos a ver, últimos 150 metros, los entrenadores le piden pies. Recordemos, tenía que nadar en torno a 2.10 para superar a esa mejor marca nacional de edades de 16 años. 1400, sigue recortando Jimena, pero ya no le va a dar tiempo. 15.00, tiene que acabar en 1.5, está en el ritmo, pero está sufriendo mucho, pero tiene al alcance de la mano esa plusmarca nacional de edades. Está sufriendo y que lo ha intentado Erika Villaécija, intentó recortar distancias, se llevó con ella a Jimena Pérez, no consiguió alcanzar a la jovencísima nadadora del Galaico y además está viendo como Jimena Pérez se está aprovechando del esfuerzo realizado. Ahí vemos Jiménez tácticamente un poquito mejor, pero no le va a dar tiempo a atrapar a Beatriz Cons. 15.32.57, tiene que acabar en 33 y va a haber mejor marca de 16 años para ella. Sería una catástrofe si no fuera así. Recordamos 16.05.72, 5 metros entrando en banderas. Vamos a ver el tiempo, va a estar en 16.3, 16.4, 16.3.49. Pues cae la primera mejor marca nacional de edades. Segunda ha sido Jimena Pérez, 16.06.22. Tercera clasificada Erika Villaécija, 16.07.87. Rapidísima la joven ahora del Galaico. Y esa marca extraordinaria para ella de 16.03, a punto incluso de bajar la barrera de los 16 minutos.
Tomamos aire después de este final extraordinario de 1500, con la lucha por la mejor marca por una parte y por la plata y el bronce por otra. Puestos, al final se descolgó un poquito, hizo 16, 18, 40, 90 para ser cuarta. Y ahora sí es oficial ya esa mejor marca nacional para Águeda Beatriz Cons. Fenomenal la nadadora del Galaico con esos 16.03.49. Toca medallas. Seguimos en directo desde las piscinas Carles y Bars. Cuando ha finalizado esta prueba de los 1500 el libre femenino, esa marca extraordinaria de Águeda Beatriz Cons. Y vamos a hacer un poquito de tiempo para la entrega, la ceremonia de entrega de medallas, y luego para acabar esta sesión matinal, los 4x50 libre masculino y femenino. Vamos ya con la entrega de medallas, esta prueba de 50 metros espalda y también de los 1500. Primero empezaremos con la medalla de Merche Peris, esa centésima escasa que ha separado a Merche Peris y a Duane de Rocha por ese oro. Ahí está Paloma, la nadadora del Bahía de Cádiz, también por debajo de los 28 segundos, que se va a alzar con el bronce. Le va a entregar Miguel Torres, presidente del Club Natación Sabadell. Paloma de Bordón, segunda Duane de Rocha en estos 50 espalda. A punto estuvo de recuperarle la distancia en los metros finales tras un extraordinario viraje Duane de Rocha. Y ahí está Mercedes Peris, Merche Peris, la nadadora del Sabadell, la nadadora valenciana del Sabadell, que sube a lo más alto del podium. Recibe también de manos del presidente de su club, de Miguel Torres. Federación Española de Natación. Con la femenina de los 50 metros espalda. Y vamos con la misma prueba y todo queda en casa, porque veíamos a Mercedes Peris recoger el oro y ahora vemos a su marido Alan Cabello recoger el bronce en esta misma prueba. Alan Cabello, que ha visto como al final también se le metía por delante Sergio
Campos, Sergio Campos queda segundos y Javier Romero del canoe que se alza con el oro y victoria para él en una serie bastante rápida con muchos nadadores en los 24 segundos. Ahí están los tres medallistas en los 50 espalda y casi sin tiempo para salir de la última serie del 1500. Vamos a ver cómo suben inmediatamente al podium. El Saba siempre presente en todos los podiums, en este caso es Erika Villacija quien recoge el bronce. Lo intentó alcanzar a la jovencísima nadadora Águeda Beatriz Cons, no lo consiguió y al final incluso vio como Jimena Pérez se aprovechaba de ese esfuerzo, eligiendo una mejor táctica quizás y se colocaba en ese segundo cajón, pero sin tiempo de superar a Águeda Beatriz Cons, que se impone y logra su primer título nacional absoluto con esa mejor marca nacional. Bueno, y pasamos del fondo a la velocidad pura y dura, el 4x50 libre. De aquí sí que vamos a tener que estar muy atentos para poder ir contando todo lo que sucede, que son postes de apenas 20 y pocos segundos. Y todo sucede muy rápido. Tendremos dos series en cada una de las pruebas, tanto en masculino como en femenino. Vamos reestructurando la zona de jueces para poder dar inicio a esta prueba de relevos. Al fondo, en la parte superior y derecha de la imagen, ya ven en la cámara de salida como hay bastante tráfico, porque son muchos los equipos masculinos y femeninos que van a coincidir en este momento. Vemos la aparición ya de los equipos participantes en estas primeras series. Son el Leganés, el Anta Natación, Alcobendas, Mairena Aljarafe y el Guecho. Los 5 equipos que están en esta primera serie. En la primera posta preparados Rogodín por el Leganés, Trujillo por el Anta Natación, Iglesia por Alcobendas, Sistermans por el Mairena Aljarafe y Bildo Sola por el Guecho. Son los 5 nadadores, mejor dicho, que van a lanzar esta prueba de los 4x50 metros libre. Ahí están en primer plano los primeros relevistas. Ya en acción, con una excelente salida por la calle, el número 3 ha sido Alejandro Trujillo del Anta Natación. Primer viraje para él, con una ligera ventaja. Buena salida de viraje por la calle, el número 6 es Bildo Sola del Guecho. También progresa Sisterman, se lo hemos visto en el 200 libre hace unos instantes. Va a entregar primero el Guecho en la calle, número 6, 22-25. Y Zubiur
en la 6. Aparecen calles 5 y 6, muy igualadas el Mairena con Daniel Esmeralda y el Guecho con Germán Zubiaur. La entrega es para el Guecho en esa primera posición, 45-37 en esos 100 metros. Buena posta. Vamos a ver si hay que revisar porque el salto de David Juiz en el Guecho ha sido extraordinario. Un buen subacuático y ha conseguido una ventaja importante en esos primeros compases de la tercera posta. Se preparan Dimitrov en la 2, Vargas en la 3, Del Hoyo en la 4, García en la 5, Bildo Sola en la calle 6. Ligera ventaja del Guecho sobre el Mairena del Jarafe. Última posta. Para él, ganador del Guecho, vamos a ver el tiempo, traían 1:33:57 y va a estar bastante por debajo de esa marca de inscripción, 1:30:64 para ellos, segundo el Mairena, 1:32:02, tercero con 1:33:65 el Club Anta Natación. Buena marca para el Guecho, 1:30:64. Tomamos nota para la siguiente serie. Tenemos aquí un total de 8 equipos porque el Metropol finalmente será baja. Vamos a la última serie con el Gredo San Diego en la 1, el Tarrasa en la 2, San Andreu en la 3, Sabadell en la 4, Canoe en el 5, Madrid Moscardó en el 7 y el SEC de Madrid en la calle 8. Alberto García preparado en la 1, Lautaro Rodríguez en la 2, Atlas Guerrero en la 3, Conrad Sarniak en la 4, Bruno Ortiz en la 5, Adrián Villalba en la 6 y en la 7 y en la 8, Jorge Martí. Juan Francisco Segura. Vamos la salida con Rasonia rapidísimo en la calle. Polaco entregando en 21:37 en el agua ya por el Sabadell Ayrton Martínez. En segunda posición, siguiendo muy de cerca al Sabadell, tenemos al Canoe con Moritz Berg. Ahí está Ayrton Martínez, extraordinaria la posta del nadador madrileño del Sabadell. El Canoe parece que se sitúa con cierta claridad en esa segunda posición. Buena posta del Canoe, aunque sigue por detrás del Sabadell. En el agua Alberto Lozano por el Sabadell. Hugo González por el Canoe. Sigue manteniendo una clara ventaja del Club Natación Sabadell en esta tercera posta. Va a entregar Alberto Lozano a Joan Casanovas. Ahí salta el nadador del Sabadell. También salta Domingo Togores del Canoe. Casi dos cuerpos. Ventaja clarísima para el cuarteto sabadellense. Últimos 25 metros. Largo el subacuático del nadador catalán Joan Casanovas. La lucha por la plata. Vamos a ver el tiempo. 1:27:18 para el Sabadell. Segundo Real Canoe. Tercero en la parte superior el SEC. (1:27:18). Y no se ha quedado ni mucho menos lejos de ese récord de España del Club Natación Alcorcón de 1:26:49. Recordemos ese récord de España datado del año 2009.
una época en la que todavía se podían utilizar los bañadores de poliuretano. Quizás sea una de las mejores marcas de bañador textil a nivel nacional, ese 1.27.18. Casi 2 segundos de ventaja sobre el Real Canoe, una barbaridad. Si hablamos de una prueba de 200 metros, el SEC ha sorprendido por esa calle lateral, por la calle 8. Prueba número 8, 4 por 50 metros libres femenino, compuesto de 2 series. Serie número 1, calle 3, UCAM Fuensanta. Vamos ya con la prueba femenina, el 4 por 50. Donde tendremos 2 inscritos aquí, aunque no disponemos del cuarteto del Metropol. Sí que disponemos del UCAM Fuensanta y el Moscardó. UCAM Fuensanta en la calle 3, Moscardó en la 4, Metropol en la 5. Y ojo, en el UCAM 2 nombres importantes, Melanie Costa hará la primera posta y Duane Darocha en la última, por parte del Moscardó. Bueno, acompañan a Melanie y a Duane, Paula Sandoval, Ana María Lamberto. Por parte del Moscardó, Alejandra González, Cristina Rubio, Marta Ruiz y Cristina Santos. Vamos ahí como al principio. Tras el periplo en el CAR de San Cugat en la Blume, entrega en 25.82. Ahora en el agua por parte de UCAM Fuensanta, Paula Sandoval, Cristina Rubio por parte del Moscardó. Y como decíamos, no disponemos del cuarteto del Metropol, que de momento va situado en esa segunda posición. Sigue con esa ventaja la ganadora del UCAM Fuensanta, Paula Sandoval. Entrega 52-59. Ana María Lamberto, la calle 3 por UCAM Fuensanta, Marta Ruiz por el Madrid Moscardó. Y se está igualando ahí la lucha por la segunda posición en esta primera ventaja clara. Y más ahora en la que tendremos a Duane. Ahí está el toque de... Y el Guecho en las 7. Los ánimos del público local. Y ahí en imagen ven ustedes los 7 equipos que están en esta serie. Grandes favoritos: Terrassa, Sant Andreu, Sabadell y Canoe. La primera posta tendremos a Melendo por el Jarafel en la 1, Cendoya del Bidasoa 21 en la 2, Herrero del Terrassa en la 3, Marta González en la 4 por el Sant Andreu, Merche Peris el Sabadell en la 5, Nadia González del Canoe en la 6 y Anne Ibarrondo en la 7 por el Guecho. Marta Granollers, la velocista del Sant Andreu en la calle número 4.
Ahí está virando ya con ventaja Marta González en los primeros. Una respiración. Marta González 24.83 en primera posición. Un segundo les ha metido a la segunda y tercera clasificada de Sabadell y el Terrassa por parte del ventaja por parte del Sant Andreu, un cuerpo y medio de ventaja. La marca de Marta González a tener en cuenta, ya ha estado muy cerquita del récord de España de la prueba en línea. Entrega a 49-40, todavía mantiene esos 2 segundos de ventaja al Sant Andreu sobre el Terrassa. Le está costando ahí un poquito al Sabadell ponerse en esa segunda posición. Excelente relevo del Sant Andreu. Va a entregar en esa tercera posta Laia Sicar. Se prepara África Zamorano para acabar y para cerrar el relevo del Sant Andreu. 1.15.10. Segundo el Club Natació Terrassa, tercero el Club Natació Sabadell. Buen cambio para el Terrassa, que se pone por delante. Récord de España 1.40.63 en poder del Real Canoe. Un récord que también data del 2009. Ahí está llegada 1.40.39. Récord de España. Récord de España del Club Natació Sant Andreu. 1.40.39. Mejorando el 1.40.63. Un récord que estaba desde el año 2009. Y ahí está, reciben las felicitaciones. Cerrando bien el relevo. África quita de el récord de España de la prueba en línea. Marta González. Casi hemos visto un récord por partida doble. Pero también nos da la oportunidad de tener ahí una prueba más a tener en cuenta a la hora de buscar un récord de España. Marta González rapidísima con ese 24.83. Eléctricos los relevos en esta prueba de los 4x50 libre. Decíamos ese récord de España en poder de Fátima Gallardo de 24.80 en la prueba en línea. Recordemos el parcial de Fátima Gallardo de Marta González de 24.83, 3 centésimas apenas por encima del récord de España. Pues esta es la natación que teníamos para esta mañana. Nos queda todavía la entrega de medallas, pero no será hasta esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, cuando volvamos a estar aquí en directo para contarles lo que suceda en la sesión de tarde, en una sesión sin duda apasionante. Esta tarde, mientras esperamos para ordenar las pruebas de... vamos a escuchar precisamente el récord de España y en imagen el campanazo del Sant Andreu. Esperemos que aguante la campana. Ya el año pasado vimos algún incidente con la campana. Ahí está Laia Sicar, Marta González, África Zamorano y Lidón Muñoz, el cuarteto que ha llevado al oro y al récord de España al Club Natació Sant Andreu. Decía que mientras esperamos que limpien un poquito la zona de entrega de medallas, repasamos las pruebas para esta tarde con 200 libre femenino, 100 mariposa masculino y femenino, 50 braza masculino y femenino, el 1500 masculino y los relevos de 4% libre. Esto es lo que tenemos esta tarde. Lo ven ahí en imagen, lo veían ahí en imagen. Recuerden que será a partir de las 5 de la tarde.
cuartetos. Última llamada al equipo del 4x50 libre masculino de 6 de personas en la cámara de recompensas. Equipo masculino de relevos de personas en la cámara de recompensas, por favor. Castillo, que estaban todavía cambiándose de ropa para ir como Dios manda. Pasan también los y las nadadoras del Terrassa. Pasa también por delante nuestro Hugo González del canoe, que se incorporará rápidamente a sus compañeros para recibir esa medalla. Ahí está recibiendo el bronce el Club SEP. El cuarteto del SEC, compuesto por Juan Francisco Segura, Andrei Maese, Jorge Martín y Carlos Compier. La plata la va a recibir el Real Canoe con Bruno Ortiz, Moritz Berg, Hugo González y Domingo Togores. Clara por el Sabadell y con una marca extraordinaria, rozando la barrera del 1.27. El cuarteto del Sabadell, compuesto por Conrad Cherniak, Ayrton Martínez, Alberto Lozano y Joan Casasnovas. Son los 4 nadadores que han conseguido ese oro para el equipo local. Ahí están apareciendo ya los 4 nadadores del Club Natació Sabadell. Y una vez más, Miguel Torres, presidente del Club Natació Sabadell, que entrega a sus nadadores ese oro. Y también situado en la zona de premiación, el presidente de la Federación Española, Fernando Carpena. Vamos con la misma prueba en categoría femenina. El Club Natació Sabadell va a recibir el bronce con un cuarteto compuesto por Mercedes Peris, Judith Ignacio, Sandra Pallares y Erika Villácica, que apenas ha tenido tiempo de salir de un 1500 para tirarse en un 50. Ahí está Fernando Carpena haciendo entrega de esas medallas. Fernando Carpena, presidente de la Federación Española de Natación. El Club Natación
Y por último ese oro y ese récord de España. Casi doble, casi doble. Igual lo vemos en la prueba en línea. Vamos a esperar a ver qué acontece estos próximos días. Pero de momento sí que ha caído este récord de España del 4x50 libre. Ha sido a cargo del Club Natació Sant Andreu, con Marta González, Lidón Muñoz, Laia Sicart y África Zamorano. Ahí están subiendo al podio Marta González con esa posta extraordinaria de 24.83. Algún selfie que cae por ahí a cargo del Club Natació Terrassa. Y ahora sí, ya tenemos la ceremonia al completo, o los equipos al completo, ese oro, plata y bronce que se quedan en Cataluña con el Sant Andreu, el Terrassa y el Sabadell como los tres equipos más rápidos en esta prueba. Bueno, y así finalizamos las piscinas